Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio de conectarse y de poder permitirme compartir con ustedes unas reflexiones acerca de la palabra de Dios y principalmente acerca del tema cómo agradar a Dios, qué es lo que a Dios le agrada de nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que el Señor se goza tiene su gozo con nosotros. Nosotros, que el Señor busca, también dice la palabra que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa ser un adorador? ¿Qué significa que usted y yo eh, agrademos al Señor con nuestras vidas? Se trata, de eso trata precisamente el tema del día de hoy. Vamos a comenzar orando. Le voy a pedir que por favor usted me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta tarde que tú nos permites, Señor, poder escudriñar juntos tu palabra. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en nuestros corazones para que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor, y haciéndose vida, te glorifique a ti, Padre. Señor, ayúdanos a entender y comprender cómo vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Una vez que usted y yo somos salvos, venimos al conocimiento de Cristo Jesús, lo que corresponde es que vivamos vidas agradables al Señor. La palabra del Señor nos dice que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un contraste y hay prácticamente un antagonismo entre las cosas viejas y las cosas nuevas. Las cosas viejas eran una vida de desobediencia, una vida que desagradaba a Dios. Las cosas nuevas es una vida que le agrade a Él. De hecho, la palabra de Dios nos lo dice, como ya lo mencioné, en varios pasajes, de vivir vidas que agraden al Señor. Nos lo dice en el libro de Colosenses, en el capítulo número 1. También Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. En Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, la palabra dice que Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, aquí está hablando de lo que complace al Señor, de lo que le agrada al Señor. Por el otro lado, en el Salmo 147:11 dice la palabra que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es decir, nuestras vidas pueden provocarle complacencia al Señor. No es un pago por nuestra salvación, pero debería ser un resultado, una consecuencia del agradecimiento de nuestro corazón, vivir vidas que le agraden al Señor. Agradar a Dios va mucho más allá de un mandamiento. Es un acto de amor, es un acto de adoración a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es un acto de agradecimiento, es un acto de amor. Así como Él nos ha amado a nosotros, nosotros le amamos a Él. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, que los dos principales mandamientos, comenzando por el primero, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y amar al Señor con todo mi ser,
con todas mis fuerzas es vivir una vida que le agrade a Él. Y es una vida, como ya dije, por amor, que se vive por amor, por agradecimiento de todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, no solamente por la salvación y porque tenemos perdón de pecados, sino también porque el Señor nos ha dado vida eterna desde el momento en el cual fuimos salvos. Aparte de eso, y esa vida eterna implica sanidad, liberación, restauración, fortaleza, protección, seguridad, identidad, pertenencia, aceptación, provisión, etcétera. Hay muchísimas cosas por las cuales agradecer al Señor, y no solo agradecerle, sino además de agradecerle, vivir vidas agradables a Él, aparte de que nos conviene, porque vivir vidas agradables a Él es vivir vidas conforme a su palabra. Y Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice que todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción, mas si sembramos del Espíritu cosecharemos vida eterna, es decir, una mejor calidad de vida. Por lo tanto, vivir agradando a Dios no solo es agradarlo a Él, es agradecerle, es amarle, es reconocer su autoridad, reconocer quién es Él, sino además de ello es un asunto de conveniencia para nosotros. Ahora el tema y la pregunta que nos deberíamos hacer es cómo agradar a Dios. En la Biblia, como ya dije, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 1, la Biblia nos habla de varias cosas de cómo agradar a Dios. Tenemos también diversos ejemplos de personas que agradaron a Dios, pero vamos a tomar uno. Nos vamos a concentrar en un ejemplo solamente, y es en el ejemplo de Noé, porque las características de vida del tiempo de Noé son muy parecidas a las características de vida que nosotros estamos enfrentando en este momento. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, en cuanto a Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, es decir, Dios se agradó de él. Y ahora, ¿qué características son las de Noé que nosotros necesitamos desarrollar para agradar a Dios? En primer lugar, la primera que ya mencionamos es amar a Dios por encima de todo, amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. En Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y ese caminar con Dios implica ese caminar en amor, obedeciendo a Dios, obedeciendo este mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Noé lo amó cuando nadie en el mundo lo amaba, porque toda la tierra estaba y la humanidad estaban corrompidas, de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículo número 5. Dice la palabra que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y nosotros como creyentes estamos viviendo en un mundo donde vemos la multiplicación de la maldad, vemos que la maldad en el mundo es mucha, y que todo designio del corazón de mucha gente es solamente el mal. Lo vemos a través de las guerras, a través de la violación de los derechos humanos, del abuso, de la violencia, del crimen, de las extorsiones, de las maras, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que hay una gran maldad en el mundo, y una maldad cual no había habido hasta desde el tiempo, probablemente desde el tiempo de Noé, porque si bien la maldad ha existido en todos los tiempos, los máximos niveles de maldad habían estado focalizados en una o en otra región. Sin embargo, ahora vemos que la maldad se ha extendido en el mundo de una manera impresionante.
Entonces, la situación que nosotros estamos viviendo hoy es muy parecida a la situación que vivió Noé, pero nosotros, igual que Noé, podemos responder a Dios de una manera diferente, no siguiendo la corriente del mundo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que no sigamos las corrientes del mundo, que no vivamos como vive el mundo, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, lo primero que usted y yo necesitamos es amar, para ser agradables a Dios, es amarlo con todo nuestro ser, amarlo con todas nuestras fuerzas, que es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, que es similar, amar al prójimo como a nosotros mismos. La segunda cosa que Noé nos enseña es que de cómo agradar a Dios, es que Noé confió completamente en Dios. La palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 7, refiriéndose a Noé, dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como hemos visto, Noé vivía en medio de un lugar, primero, lleno de maldad, donde Dios no estaba en los pensamientos de la gente. Pero segunda cosa importante es que Noé vivió en un lugar donde no había mar. La primera prueba de su fe es que él, a pesar de que ahí no había mar, él decidió construir el arca. Y habían también otras preguntas que seguramente Moisés se hizo de cómo iba a hacer para juntar a todas las parejas de animales, y aparte de seguramente el ataque constante de la gente que se burlaba de él, de cómo estaba construyendo una barca en un lugar donde no había agua por ningún momento. Y también la gente seguramente también se burlaba de él por el tiempo que él invirtió en construir esa barca, porque la palabra nos enseña que la construyó a lo largo de 120 años. Y a pesar de ello, a pesar de esa cantidad de tiempo, Noé no dejó de confiar en Dios y continuó la obra que le había sido encomendada sin desmayar. La confianza en Dios, la fe, es un acto de adoración a Dios. Nos lo dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque es un acto de confianza en Dios. Yo estoy creyendo lo que Dios dice de sí mismo, estoy creyendo lo que Dios ha prometido, aun cuando no veo absolutamente nada. Pero al creer estoy confiando no en lo que veo, sino confiando en aquel que se manifiesta y en aquel que ha prometido aquello en lo cual puedo estar creyendo. Entonces la fe es un acto de adoración, aparte de que es un acto de obediencia, como también nos lo enseña Hebreos capítulo 11, versículo número 8, que por la fe Abraham obedeció. Y la fe no es solo creer que hay Dios, sino responder ante Él como lo que Él es, como la autoridad máxima de nuestra vida. Dios le da una instrucción a Moisés, una instrucción que en lo natural obviamente era muy difícil de cumplir, o que las cosas que se veían alrededor hacían difícil cumplir el mandato, cumplir lo que Dios estaba pidiendo, porque como mencioné, no había mar, no había agua, donde puso a construir la barca por un lado, y la segunda era la pregunta de cómo iba a ser para que entraran todos los animales en la barca. La tercera es cuánto tiempo iban a estar en la barca. La cuarta era qué iba
iba a pasar después y toda la humanidad y todos los seres vivientes iban a ser destruidos, que iba a ser el futuro de Noé y de su familia. Sin embargo, Noé le cree a Dios por encima de todas las dudas, por encima de todas las preguntas, y él cree en aquel que le prometió que es suficientemente capaz de guardar nuestra vida en cualquier circunstancia. Y eso es un acto de adoración, es la confianza en Dios, la fe en Dios, la obediencia a Dios, es un acto de adoración. Y la palabra dice, como ya mencioné también en Hebreos 4, 23 y 24, que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, es decir, gente que le ame de tal manera que le crea en todo lo que Él ha dicho, y no solo lo crea, sino que viva por lo que cree. Una cosa importante en este pasaje de Hebreos 11:7 dice que Noé, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Dios había establecido un juicio y manda a Noé a construir el arca para que él fuera salvo. Esto nos habla de algo también a nosotros. Las señales de los tiempos nos están advirtiendo de la proximidad de la venida de Cristo, de la proximidad del juicio de Dios sobre la maldad en el mundo. Nosotros también, al igual que Noé se preparó, nosotros para entrar en el arca, nosotros necesitamos prepararnos para entrar en nuestra arca, que es Cristo Jesús, el día que Él venga por su iglesia en el arrebatamiento. Necesitamos estar preparados para irnos con Él. Y estar preparados es no solamente ser salvos, sino ser esa iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, que Él está preparando para su Hijo y que la va a venir a traer para las bodas del Cordero, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Apocalipsis capítulo 19. La pregunta que nos tenemos que hacer, de aquí nos surgirían dos preguntas de lo que hemos visto hasta ahora de las características de Noé para agradar a Dios. Primero, ¿amamos a Dios con todo nuestro ser? Estamos tratando de amar al Señor con todo nuestro ser. No que sea un amor perfecto, pero estamos enfocados verdaderamente en amar al Señor con todo nuestro ser. Número uno. Número dos, la siguiente pregunta es, ¿estamos enfocados en creerle a Dios todo lo que dice en su palabra? No solo lo que nos conviene y nos gusta, sino aquellas cosas que nos mueven algo por dentro, porque implica que necesitamos cambiar algunas cosas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de enfocar la vida. No que seamos perfectos, pero que estemos enfocados en ello. De eso se trata, de que nos enfoquemos en agradar a Dios. Quizá no lo vamos a hacer todo perfecto, pero nuestro enfoque verdaderamente es agradar a Dios, o el enfoque es como muchos hoy, que Dios les agrade a ellos, que Dios haga lo que ellos quieren, no nosotros hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, esa es una pregunta, son dos preguntas que deben surgir de este tema del cual estamos hablando el día de hoy. Hay una tercera característica de Noé por la cual agradó a Dios, y esta es que le obedeció de todo corazón. Quizá no era perfecto. Recordemos que Noé, y de hecho Noé no era perfecto. Noé, cuando baja del arca, dice la palabra que cultivó una viña y con la viña hizo vino y que una noche se embriagó. O sea, no era perfecto, pero estaba enfocado en vivir una vida lo más aproximada posible a lo que Dios quería, y por eso Dios se agrada de él. Muchas veces no se trata de la perfección, se trata de qué realmente está en nuestro corazón. Pablo mismo dice, no que ya sea perfecto, yo mismo aún prosigo para alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pero lo que sí Pablo tenía era un corazón
para con Dios, y nos lo dice en Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 25. Con mi mente quiero servir a Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El deseo del corazón de Pablo era agradar a Dios, aunque muchas veces no lo lograba porque todavía él no era perfecto. Pero de lo que se trata, como le vuelvo a decir, de lo que se trata es del corazón, de lo que hay en nuestro corazón, no tanto de lo externo, no tanto de lo que no tanto de la imperfección que podamos tener, sino del motivo de nuestro corazón. Lo mismo sucede con David. Dios, cuando manda a Samuel a ungir a David, le dice la instrucción que le da a Samuel es: no mires la apariencia, porque yo no veo lo que ven los hombres, yo veo el corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? La pregunta que nos debe la pregunta que nos debe llevar a responder es: ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Realmente estamos enfocados en crecer en Él? ¿Estamos enfocados en adorarle? ¿Estamos enfocados en obedecerle? ¿Estamos enfocados en confiar completamente en el Señor? Le decía que la tercera característica de Noé era la obediencia, una obediencia de todo corazón. La palabra, y la palabra nos pide eso a nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Vuelvo a repetir, no implica que seamos perfectos, que no nos podamos equivocar. Va a suceder, ya sea por omisión, ya sea porque en algún momento nos descuidamos, lo que sea. Pero el tema es: nuestro corazón está enfocado en obedecerle al Señor. Noé hizo el arca exactamente como Dios le había dicho, sin cuestionar en nada el diseño que Dios le había dado. La obediencia no solo es el resultado de nuestra nueva naturaleza, como la naturaleza de Dios, sino que también es un acto de adoración. Por eso la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, nos dice: como ustedes, como hijos obedientes, sean santos, así como yo soy santo. Una característica de ser hijo de Dios no es solo decir yo soy hijo de Dios. Una característica de un hijo de Dios es que busca obedecerle a Él con todo su corazón, busca parecerse cada día más a Él. De hecho, esa es la voluntad del Padre para con nosotros, y eso es lo que está trabajando el Espíritu Santo en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos está transformando de día en día y de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Entonces la obediencia la obediencia nos hace parecernos cada día más a Cristo, y eso le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque es su voluntad para con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 también nos dice que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, y hace que todas las cosas obren para bien de los que amamos a Dios. Así que necesitamos obedecerle, amarle con todo nuestro corazón. La consecuencia de amarle con todo nuestro corazón es confiar completamente en Él, obedecerle en todo. Aparte de ello, es agradecerle y alabarle continuamente. Esa es la cuarta característica. Entonces llevamos a amar a Dios, creerle a Dios, obedecer a Dios, y la cuarta, agradecerle y alabarlo continuamente. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice que le demos gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros. Por el otro lado, la palabra en el Salmo 100, versículo 4, también nos enseña que entremos por sus atrios con acción de gracias por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. El agradecimiento es una característica de alguien que tiene su corazón enfocado en Dios.
Recordemos cuando Jesús sana a los 10 leprosos, vienen y se encuentran con Jesús. Jesús les dice: vayan, preséntese al sacerdote, aunque en ese momento todavía no los había sanado. El mandarlos a presentar delante del sacerdote significaba que en el proceso entre que estaban con Jesús y que se presentaban al sacerdote, los iba a sanar, como efectivamente sucede. Y hay uno solo de ellos que regresa a darle gracias al Señor. Y al darle gracias al Señor, Jesús pregunta: ¿y dónde están los otros 9? No eran 10, solo uno regresó. Eso es una característica que nos debe llamar la atención, porque muchas veces el Señor hace los milagros, nos da las bendiciones y nosotros tal vez le agradecemos un momento, pero al poco tiempo ya nos estamos quejando. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el camino al desierto, Dios hace los milagros, pero vemos que a los 3 días, 4 días, al poco tiempo ya estaban reclamando, ya estaban renegando. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, necesitamos un corazón agradecido. Además, un corazón agradecido nos va a cambiar la perspectiva de la vida. En vez de ver lo negativo, vamos a ver lo bueno de la vida, vamos a agradecerle al Señor por lo bueno de la vida, aunque no vamos a hacer, no vamos a dejar de ser conscientes de lo malo, pero lo malo no va a determinar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de vida la va a determinar nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho. ¿Por qué razón? Primero, porque la palabra de Dios dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Es decir, todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida hasta el día de hoy, son solamente las primicias de lo que Él va a hacer más adelante, número 1. Número 2, la palabra de Dios dice que Él lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Aparte, Jeremías 29:11 nos enseña que Él lleva nuestra vida, que Él tiene planes para nosotros, planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza, y esos planes los va desarrollando de día en día. Aparte, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que lo que Él comenzó lo perfeccionará, lo mejorará, lo aumentará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el estar agradecidos nos enfoca en lo que Dios está haciendo, no en lo que el mundo o el diablo esté haciendo, sino en lo que Dios está haciendo, y nos pone en la perspectiva correcta de que Dios está trabajando en medio de nosotros a través de todas las circunstancias, incluso las circunstancias negativas, para llevar nuestra vida a ese nuevo nivel, y eso nos hace tener un corazón para con Dios. El corazón, el no agradecimiento es negatividad, es pesimismo, mientras que el agradecimiento es optimismo, es fe, es amor a aquel que nos ha bendecido como Dios ha bendecido nuestras vidas como Padre. Y una última característica que podemos ver, probablemente podríamos ver mucho más, pero una quinta característica, y ahí me voy a quedar, es en que Noé usó sus habilidades, capacidades y dones para servir en la obra que Dios estaba haciendo en el mundo. Probablemente Noé no era un carpintero, y mucho menos era un navegante marítimo. Sin embargo, con las habilidades que él tenía, comenzó a construir la barca, y seguramente en el hecho de construir la barca y del tiempo que llevó la construcción de la barca, sus habilidades, sus dones, sus capacidades fueron perfeccionadas, fueron aumentadas. Eso nos ha de servir al Señor con lo que tenemos el día de hoy. En la medida en la que somos fieles en lo poco, el Señor nos va a dar más para que le sirvamos, pero tenemos que comenzar el camino. Recordemos la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos hay 3 personas. Una que recibió 5 talentos, otra que recibió 2 y otra que recibió 1, cada uno según su capacidad. El de 5 talentos se puso a trabajar y resulta que esos 5 talentos los multiplicó en 10.
el de 2 talentos se puso a trabajar y multiplicó esos 2 talentos en 4. Y cuando los multiplicaron, el Señor les devolvió esos talentos que les había dado originalmente, más lo que ellos habían obtenido, y los volvió a poner a trabajar ya con 10 talentos, ya no solo con 5 o con 4, ya no solo con 2. O sea, el Señor va a irnos desarrollando cada día. El Señor no nos va a dejar estáticos, no nos va a dejar en el mismo lugar. El Señor nos va a llevar en aumento cada día, por un lado. Pero veamos qué es lo que sucede con aquel que no se sintió capaz de desarrollar algo con un talento que Dios le había dado. Le quitó ese talento y además no recibió bendición. Entonces, ¿y por qué este cuate de un solo talento no sirvió al Señor? Seguramente porque pensó, es muy poco lo que puedo hacer, o no sé, no puedo, no conozco, nadie me va a poner atención, etcétera. Muchos pretextos podemos poner, pero lo que necesitamos es romper todas esas barreras de los pretextos, de las excusas, incluso de la inmovilidad, de la pasividad y hasta de la haraganería, para involucrarnos en el servicio a Dios. Somos un cuerpo. En un cuerpo, todos los miembros del cuerpo tienen una función. Y nosotros necesitamos ser parte activa del cuerpo, no solo espectadores, no solo personas pasivas, sino activas en involucrarnos en el servicio al Señor. Y dando es como vamos a recibir más. Como dice también la palabra, nos conviene. Cada una de estas cosas que hemos hablado, que eran las características que agradaron a Dios de Noé, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas, confiar completamente en Él, obedecerle, agradecerle y alabarle, y usar nuestras habilidades. Todas esas cosas no solo agradan a Dios, sino que además de todo, tienen bendición para con nosotros. Por ejemplo, la obediencia. La palabra de Dios dice que si obedecemos su palabra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. En eso lo dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Pero también Mateo 6:33 dice que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y hablamos de que agradecerle al Señor cambia nuestra perspectiva de vida y nos vuelve personas optimistas, positivas, creativas, personas que están esperando crecer. Por el otro lado, confiar completamente en Dios. También nos habla de que la palabra, de que Dios es galardonador de los que le creen a Él. Amarlo por sobre todas las cosas, que implica obedecerle, también obviamente trae a nuestras vidas todas sus bendiciones. Y usar nuestras habilidades también nos bendice, en cuanto que nos hace más aptos y más hábiles, no solo para el servicio de Dios, sino para aplicar todas esas habilidades y capacidades en los demás aspectos de nuestra vida. Entonces, nos conviene vivir, además de que es cumplir un mandamiento del Señor, el agradarle en todo lo que hagamos. El agradar al Señor es de conveniencia para cada uno de nosotros. Trae bendición, además de que nosotros le producimos placer al Señor. Le producimos agrado, el Señor se deleita en nosotros, en cada una de las cosas que nosotros hacemos para agradarle a Él. Así que yo le invito a que meditemos, reflexionemos en esta palabra, si verdaderamente estamos enfocados en agradar al Señor con nuestras vidas, en todo lo que hacemos, si estamos enfocados en amarle a Él por sobre todas las cosas, en confiar completamente en Él, en obedecerle de todo nuestro corazón, en agradecerle y alabarle continuamente, y en usar nuestras habilidades para desarrollar la obra y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Con esto, mis amados hermanos, hemos terminado esta reflexión, que espero que haya sido de bendición para sus vidas.
le quiero decir, si esto ha sido de bendición para sus vidas y usted quiere compartirlo con sus contactos en las redes sociales, puede hacerlo con total libertad, no hay ningún problema. Y solo me restaría recordarles que todos los martes a las 7 de la noche tenemos una reflexión relacionada con el propósito de Dios para nuestras vidas, de enfocarnos para alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas y de esa manera ser bendecidos por el Señor. No me resta más que darle muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Espero que haya sido de bendición y mi oración es que tengan una semana bendecida, que el Señor bendiga toda la obra de sus manos, que sea una semana de crecimiento, de cumplimiento, de bendiciones, una semana de mayor comunión con el Señor y que tengan una linda semana cada uno de ustedes. Bendiciones, un abrazo y si Dios lo permite, el próximo martes continuamos con nuestro tema de enfocar nuestro corazón en el propósito de Dios para nuestras vidas. Bendiciones y un abrazo para todos. Feliz noche.